Buen día a todos. Hola Gaby. Hola Pablo. ¿Cómo están? No las escucho. Espera un segundo. Creo que ahora sí. A ver. A ver, Gaby, ¿nos Sí, escuchás? ahora sí. Genial. Tenía puestos otros, como otra salida. Un gusto escucharlos a todos. Veo que tenemos tres usuarios por el momento. Teníamos dos más en Facebook, así que los invitamos a que se sumen al vivo del día de hoy, ¿sí? Para poder incorporarse y participar activamente del encuentro, tienen que ingresar a la sala de Zoom que les dejamos en la publicación, ¿sí? Vamos, si te parece, Gaby y Pablo, nos presentamos y hacemos las aclaraciones iniciales mientras se va formando el grupo de ciudadanos. Mi nombre es María Belén Herrador, soy agente de redes y quien nos va a estar acompañando en el encuentro del día de hoy, ¿sí? Para que puedan gestionar sus consultas con el área técnica, ¿sí? Recordemos que el área técnica que está presente el día de hoy es la de asociaciones civiles y fundaciones. Así que todas las dudas que tengan respecto a los trámites de la inspección van a tener que ser dirigidas a esta área en específico, ¿sí? Otra aclaración que solemos hacer, sí, seguramente Ale sabe porque participa frecuentemente, pero para los nuevos, es que la duración del encuentro va a depender de la cantidad de dudas que haya, ¿sí? Así que no se queden con consultas, dejen todas sus preguntas, recordemos por escrito vía chat de Zoom, ¿sí? Veo ahí que Sebastián me ha ingresado algunas consultas, así que ya las vamos a ir pasando, pero a los bomberos de Cosquín, muy bienvenidos, a Silvia, a Samsung SM045, disculpen, no tengo el nombre, así que también bienvenido, y a Ale también muy bienvenida. Recuerden entonces, consultas por escrito, duración del encuentro respecto a la cantidad de consultas, respondemos exclusivamente preguntas de al área de asociaciones civiles y fundaciones. Otra aclaración que solemos hacer es, si tienen algún inconveniente técnico con el portal, si algún bloqueante o algún impedimento en la carga, si nosotros sugerimos eh, poder hacerlo consulta directamente por chat, ¿sí? Derivarlo allí para que con captura de pantalla sea más fácil indicarles cómo seguir, ¿sí? Pero teniendo en cuenta eso, si les parece, Gaby y Pablo, podemos arrancar con el encuentro de hoy, ¿sí? Les doy paso para que se presenten mientras voy pasando las consultas que nos envió Sebastián. Bueno, perfecto. Yo no tengo nada para aclarar particular. No sé, por ahí recordar, no sé, Pablo, alguna temática o algo que estemos viendo últimamente, como una causal de rechazo. Eh, eh, a ver, generalmente creo en base a lo que venimos fiscalizando, controlando y demás. Sí, sí, por ahí es importante aclarar al ciudadano que se ha dado en varias situaciones y expedientes el tema de las habilitaciones de los libros digitales, porque por ahí hacen todo correcto, el acto social, pero siguen teniendo inconvenientes a la hora del acompañamiento de los libros digitales, como lo requerimos en el área. Creo que es muy importante que el ciudadano tenga en cuenta cómo es la habilitación y el acompañamiento de los libros digitales. Hago esta aclaración porque sigue siendo hasta el día de hoy un motivo de rechazo frecuente en el cual nosotros no podemos inscribir ni aprobar muchas veces asambleas o reuniones, en este caso en fundaciones, pues justamente por ese motivo, que son observaciones de formalidad, pero las tenemos que seguir sosteniendo dado que no cumplen las normas estipuladas por nosotros en la IPJ. Una aclaración que hago porque veo que son incluso rechazos frecuentes y muchas veces también al mismo tiempo suelen ser consultas o quejas del ciudadano a través del canal de Facebook y demás, porque dice, acompañé el libro digital, sí, pero está roto,
no lo acompañen correctamente. Creo que por ahí, no sé si hay algo que quede muy claro o hay algo que por ahí no sabemos explicar cómo hacer el sistema ese, pero sigue siendo hasta el día de hoy un motivo frecuente de los motivos de rechazo que tenemos dentro del área. Por ahí muchas veces lo que recomendamos nosotros es entrar en la resolución 50, ver lo que son los artículos 23 y en este caso 24, que son los libros obligatorios para lo que son acciones civiles y fundaciones. A su vez también muchas veces están la explicación de cómo hacer la habilitación y cómo hacer el acompañamiento o por las dudas. Generalmente suelo recomendar, por ahí muchas veces incluso en las videollamadas que suelo tener frecuentemente con ciudadanos por casos puntuales, pedir el acompañamiento de última técnico para un caso puntual si tienen algún problema con la descarga o le está dando algún error, más que nada para evitar este rechazo frecuente, reitero, es siempre sobre el mismo motivo que estamos teniendo. Creo que el panorama que todavía se sigue sosteniendo hasta el día de hoy, en lo que son naciones civiles y fundaciones. No sé, Gaby, si querés hacer algún agregado. Hago esto No, porque siempre con... lo único que les diría es, ante cualquier duda que tengan, la vía de comunicación a través del Facebook es, aunque por ahí a lo mejor la gente se niegue a usarlo o creen que no les van a responder, tienen instructivos, tienen videos, tienen el paso a paso de cada una de las cosas, de cómo subir un acta, cómo descargar el acta, cómo cargar para presentar un trámite, pestaña por pestaña, les tienen instructivos de todo y videos que son fáciles a los fines de que cualquier persona pueda hacerlos. Entonces, no duden en pedirlo, no duden en preguntar a través del canal. Por ahí la gente se niega a usarlo, pero realmente es una vía muy útil. Me pasó a mí particularmente encontrándome teniendo que hacer algún trámite en otra dependencia, donde también por ahí me pareció que el sistema era poco intuitivo para hacer la carga, entonces inmediatamente me pasó con la página de la Municipalidad de Córdoba. Me metí en el chat, pregunté, inmediatamente me dijeron tenés que hacer esto, esto, esto y esto, era tal cual como el chat nuestro. Me mandaron instructivos, bueno, y esto es así. No dejen de preguntar, no se traben con una pavada que por ahí a lo mejor les lleva, no sé, un mes hasta que alguien, cuando se las pueden responder en el día, a través de un chat, o a lo mejor de un día para el otro, dependiendo del horario. Entonces no duden en preguntarlo, sacarse la duda y presentar bien el trámite y que sea una única presentación. Y como siempre les digo, no dejen de leer. Muchos de los errores que nosotros vemos tienen que ver con falta de lectura del estatuto, de la resolución 50, de los instructivos. Entonces no dejen de leer, es importantísimo. Lo primero que tienen que hacer, incluso lo primero, antes de hacer una pregunta, es primero tratemos de evacuarla a través de la lectura. Quizás la respuesta está en la resolución 50, quizás fíjense en el índice de la resolución 50, localicen cuál es el tipo de trámite que ustedes tienen que hacer, vayan a la lectura de la resolución 50 en los artículos que corresponden, a lo mejor la respuesta está ahí, y después lean su estatuto. Una vez que tienen su estatuto leído y tienen más dudas, van al chat. Se los digo porque muchas veces nos pasa, como nos hacen una pregunta, ¿y qué dice su estatuto? Ah, no lo vieron. Bueno, vean el estatuto, lean resolución 50, lean el estatuto de la entidad, porque de ahí van a salir muchas de las respuestas que nosotros les damos a ustedes. Nosotros no vemos más de lo que ven ustedes. Eso tienen que saberlo. La información que está publicada para el usuario es la información que nosotros vemos, el estatuto que ustedes tienen es el que nosotros tenemos, y la resolución 50 es la misma que vemos nosotros, no es diferente. Entonces, si nosotros llegamos a la respuesta leyendo, ustedes pueden llegar a la respuesta leyendo. Está claro que nosotros hacemos esto todos los días de lunes a viernes. Entonces, es fácil para nosotros ubicar ciertas cosas. Es mucho más fácil porque la tenemos mucho más aceitado al procedimiento, al sistema, a la lectura. Ya más o menos sabemos dónde podemos encontrar determinada cosa, información en un estatuto. Pero bueno, es importante
que ustedes empiecen a hacer esa gimnasia. Que para mí es lo primordial cuando alguien asume como responsable frente a una asociación civil o una fundación, el por lo menos tener bien leído el estatuto de la entidad. Y bueno, si querés, Pablo, arrancamos con las preguntas. Tenemos una de Sebastián. Tenemos un par de preguntas, así que arrancamos entonces, Gaby. Comienzo. Sebastián Winterholler, perdón la pronunciación del apellido, uno siempre puede fallar por ahí. Dice, buenos días. Bueno, primero que nada, agradecer y reconocer siempre la calidad humana y técnica de este espacio. Gracias a vos, Sebastián, por la participación. Y dice la consulta, les comento, estoy asesorando una federación, que es una entidad de segundo grado, cuya consulta de estado de situación arroja autoridades vencidas desde el 2019 y estados de balance desde el Contables. 2018 al 24. Dice, la última presentación aprobada por el IPJ fue en el 2016. Dice, la consulta a los fines de regularizar. Se presentan las autoridades cuyo mandato está vencido a los fines de aprobar los estados contables y elegir las nuevas autoridades. Y la segunda consulta. ¿Qué sucede con todo lo actuado internamente del 2016 a la fecha? Hace una aclaración, dice, entiendo que es dejar sin efecto para tercero, perdón, sin efecto hacia tercero, entiendo el dado no haber sido inscrito durante nosotros. Podríamos darle un cierre por unanimidad y consenso para darle paso a la estrategia detallada en el primer punto de la consulta, a los fines de regularizar y ordenar a futuro. Bueno, Sebastián, lo que manifestás en el punto 1 es correcto, o sea, vos tendrían que venir esas autoridades. A ver, hay que ver. Las autoridades se vencieron en el 2019. Hay que ver si desde el 2019 al 2024 hubo una elección de autoridades, esas son las autoridades válidas. Y de eso no vas a poder hacer oídos sordos ni vas a poder decir, bueno, a ver, todo esto que hicimos del 19, con estas autoridades nuevas, del 19 al 24, con consenso de todos, decidimos como tenerlo por no hecho, así nos regularizamos y avanzamos, eso no va a poder pasar. Si hubo autoridades electas con posterioridad al 2019, o sea, el vencimiento de las autoridades, hasta el 2024, eso tiene que estar cargado. Porque esa comisión directiva, perdón, más allá que no estuvo inscrita, para adentro entra societario, por decirlo de alguna manera, esa comisión directiva sí tiene responsabilidades, actuó, tomó decisiones, debe haber firmado cosas. Entonces, tiene que hacerse responsable de los actos por los cuales, o sea, los cuales llevó adelante como comisión directiva. Entonces, ¿qué haría yo? Sí tienen que venir las últimas autoridades electas, no necesariamente las últimas inscriptas, sí las últimas autoridades electas, convocar a una asamblea y presentar los estados contables que se adeudan y presentar o ratificar esas actas en donde se eligieron autoridades entre el 19 y el 24 a los fines de que quede inscripta de manera correcta la sucesión de cargos. Porque supongamos que en el 2020 hubo una elección de autoridades y tienen que venir esos del 2020 a convocarla. Pero si no me traes la elección del 2020, o sea, si me convocas una asamblea hoy en el 2024 con autoridades electas en el 2020 que IPJ no vio, te vamos a decir, pero no me coinciden las últimas inscriptos con los que están convocando ahora. Entonces sí o sí vas a tener que traer esa en el medio para que quede prolijo el caminito. Y van a tener que traer todos los estados contables adeudados. Así que te diría que esa es la forma de regularizar y de ordenar todo. Ya una aclaración ahí, Gaby, también, no solamente ratificar en este caso una elección de autoridades, en el Los caso estados también todo lo contables. que tenga vocación registral ante nosotros como el IPJ, por ejemplo, estados contables, si hubo también tratado en una asamblea, a su vez también el tema de si hubo alguna reforma, alguna cuestión que tenga un orden de fiscalización por parte de esa asamblea surgió, pero no fueron presentadas ante nosotros.
este es el momento de hacer la ratificación correcta y de última en un solo acto hacen la inscripción, justamente como dijo Gabriela, por el orden cronológico de todos esos, digamos, actos sociales. Correcto. ¿Querés que Paso sigamos con la la, otra? sigo a la siguiente. Dice, Perdóname, Pablo, aclaro una cosa. Sebastián, si sí, alguna duda te queda, tenés que volver a repreguntar, no hay ningún sí, problema, sí, ¿eh? A todos. perfecto. Si les Dice, parece, como se sumaron muchos ciudadanos en este último tiempo, vamos a Ujú. recordar que las consultas se ingresan por escrito y vía chat de Zoom, ¿sí? Van a ver que hay una opción para hablarme directamente a mí, pueden seleccionar esa opción e ingresar la consulta. Sebastián, Biblioteca, perdón, Bomberos Voluntarios Cosquín, Alejandra. Ya hemos ido pasando sus consultas, quédense tranquilos, las vamos a ir respondiendo en orden de llegada. Pero los demás, vi que recién levantaron una mano, así que por eso aclaro, las Sí. consultas se ingresan por escrito vía chat, ¿sí? Y para aquellos que nos están viendo desde Facebook, ¿sí? Para participar activamente y que podamos leer sus preguntas, tienen que sumarse al Zoom, ¿sí? Les dejamos todos los datos de acceso en la publicación, así que quedamos a espera de que puedan ingresar a la reunión para poder ayudar, ¿sí? Dicho eso, Pablo, sí te doy el paso para que continuemos. vale, gracias, Belú. Dice, consulta María Alejandra Cravero. Dice, hola, en una sesión civil renunció el tesorero. Por estatuto lo reemplaza el tesorero y este al asumir un cargo, el vocal titular asume el mismo. A este último es el vocal suplente, todo de acuerdo a lo que establece el estatuto. El cargo de vocal suplente que quedaría, lo tengo que elegir en la próxima asamblea para cubrirlo. Hago la modificación de autoridades y dejo asentado que el vocal suplente lo eligen en la próxima asamblea. Eh, Alejandra, vos sabés que hacía un tiempo, cuando te quedabas sin vocal suplente, en el sistema quedaba como que adeudabas una autoridad, lo cual entendíamos que no era correcto, porque para eso están los suplentes, para cubrir a los cargos de titulares y no necesariamente tenés que elegir al suplente. Eh, Como que podrías hacerlo, no te vamos a decir nada, pero en realidad en principio no deberías. Hoy el sistema trabaja de esta manera. Si un suplente asume como titular y nos quedamos sin suplentes, el sistema no arrojaría en principio que adeudás o que no está al día la entidad. No, por eso te digo, no sería necesario tener que elegir a ese suplente que falta. Eh, Así que si vos quisieras hacerlo, si te resultaría más cómodo elegir a un suplente en la próxima asamblea, podrías hacerlo, o no, porque nosotros no te lo vamos a observar. No hay necesidad. Perfecto. Seguimos con la siguiente consulta. Es de, bueno, bombero voluntario Cosquín. Dice, buen día. Quería consultar respecto a la asamblea. Dice, respecto cuando el orden del día, además de la aprobación del balance, también se trata la reforma de estatuto. ¿En qué orden se debería tratar? ¿Primero el estado contable y luego la reforma o a la inversa? No habría ningún problema en este orden del día. Si es estado contable y reforma de estatuto, no habría ningún problema en el orden en el que lo tratan. Distinto sería si fuera elección de autoridades y reforma de estatuto. Y supongamos que en la reforma del estatuto modifican la forma de elegir a las autoridades. En ese caso, primero deberían modificar el estatuto y después, o sea, el segundo punto del orden del día sería la elección de autoridades conforme a esa modificación. Pero en este caso, que es balance y reforma, no hay ningún problema. Incluso si el punto a reformar fuera el cierre del ejercicio, tampoco habría problema porque el ejercicio ya está cerrado y tratarían ese ejercicio ya cerrado a la fecha anterior a lo que determinaba el estatuto, así que no hay problema. Perfecto. Perfecto, ahí María Alejandra les agradece, quedó clarísimo. No sé, chicos, si quieren avanzar con una nueva, porque Sebastián hizo una reconsulta sobre lo que acaban de responderle, por las dudas, si quieren continuar con ese Bien, hilo, es la última que les dejé. bien, perfecto. Dale, sigamos con la de Paso, Sebastián. paso por la de Sebastián, así no nos perdemos en algún tipo. Creo que era la de Sebastián, si Sí, no. sí. Sí,
Es exacto, ahí lo leo. Dice, bueno, Era muchas la que gracias. tenía que pagarse al día, desde el Exacto. 2000, con autoridades vencidas desde el 2019 y te adeudaban balances del 18 al 24. Claro, bueno, nos agradece a ambos, a todos, el equipo. Dice, efectivamente, internamente se volvieron a elegir autoridades. Lo que no le quedó claro es quién deberá presentar IPJ ahora para revisar las últimas autoridades que fueron electas internamente o las últimas aprobadas por IPJ. Es ahí justo el punto que hacía Esas, referencia. Sebastián, las últimas autoridades que fueron electas internamente, o sea, las últimas autoridades electas son las que tienen que venir hoy al 2024, convocar asamblea para ratificar la asamblea del 2019 o del 2020, depende de cuándo fueron electos, y además para tratar los estados contables adeudados hasta el 2024. Y imagino que las electas en el 2019 o 2020, o sea, estas que están las últimas electas internamente, ya deben estar vencidas también, con lo cual seguramente tengan que hacer elección de autoridades. Así que son esas, las que se eligieron y aún no se inscribieron. Esas son las que tienen que venir a convocar asamblea. Perfecto. Ah, y hago una aclaración, Gaby, si me permitís. En cuanto, bueno, voy a usar el ejemplo de este caso de Sebastián, al ratificar esta asamblea que hubo elección, en la que van a ratificar al margen de que seguramente por estatuto puedan llegar a tener una nueva elección hoy de autoridades, también deben acompañarlo, y eso surge de la resolución 50, en el artículo 74, van a tener que acompañarlo de las declaraciones juradas de aceptación de cargo, de inhabilidad e incompatibilidad y de la declaración jurada de la PEP, normada por la UIF, certificadas tanto de cada autoridad electa en esta asamblea que van a ratificar donde surgen estas autoridades convocantes hoy a la nueva asamblea, más en el caso si hay nuevos electos, también de estas nuevas autoridades electas. Hago la aclaración porque muchas veces ratifican, pero no nos traen las aceptaciones de aquel momento de que no nos surgen a nosotros esas autoridades. Sigo Perfecto. con la Si querés seguir consulta. con las preguntas que teníamos arriba, la de Silvia. Sí, sí, ahí volvía directamente. Dice Silvia Orequia, estamos preparando la asamblea y tenemos una duda. Nuestro estatuto no indica que en comisión directiva debe aprobarse balance y memoria antes de pasarlo a los asociados junto con la convocatoria. ¿Debemos hacer una reunión de comisión directiva para aprobar o no es exigible? Eh, Entiendo que debe ser en cuanto a la cuestión por el tipo de pregunta cuando hacen el tratado de llamado a la sí, asamblea, en este caso. no, 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 no. Yo he visto como, a ver, ¿qué entiendo? Que por, a ver, yo he visto muchas actas, en ningún estatuto dice que previamente a la presentación del estado contable frente a los asociados, la comisión directiva deba aprobarlos. Siempre veo en las actas de comisión directiva, o siempre no, pero en algunas oportunidades suelo ver que en el acta de comisión directiva que convoca asamblea para el tratamiento de estado contable, la comisión directiva aprueba ese estado contable. En realidad, entiendo que lo que hacen es revisar la tarea del contador que les presentó el estado contable. O sea, lo revisan. La comisión directiva, previo a presentársela a los asociados, revisan que lo que les van a presentar es correcto, que los números cierran, que esos fueron los gastos que se hicieron, que eso fue la ganancia que tuvieron, por decirlo de alguna forma, que no omitieron ningún tipo de que no omitieron ningún tipo de dato, que para eso lo aprueban. Entonces, pero tampoco nos ha sucedido de que hemos visto en un montón de actas de comisión directiva en donde eso no lo hacen y no por eso lo vamos a rechazar. Quizás ese tratamiento del estado contable, el revisar esa información sea correcta, lo hicieron en otra acta de comisión directiva distinta a la que convoca asamblea y nosotros no tenemos por qué verla porque es una comunicación interna que tienen ustedes, que tiene la comisión directiva y no es inscribible para IPJ, entonces por eso no la vemos. Así que no es obligatorio. Lo que Perfecto. sí van a tener que, o sea, sí van a tener que hacer un acta de comisión directiva convocando a la asamblea para tratar en asamblea con los asociados
la aprobación de ese estado contable. Efectivamente. Y hace un agregado, y es interesante la pregunta, dice, a su vez entiendo que dice, para la renovación de autoridades, si no hay suficientes candidatos, presidente y secretario, ¿pueden postularse por un tercer periodo como vocales? Y habrá que ver qué es lo que dice su estatuto. Si su estatuto no permite la renovación por más de dos periodos, bueno, y no tienen otra persona que elegir, yo creo que deberían ir a reformar el estatuto, deberían convocar a una asamblea para la reforma del estatuto por este motivo. Por decir, nosotros tenemos esta regla. La regla nos dice que no se pueden elegir las mismas autoridades por más de dos mandatos, dos periodos, o lo que sea. Eh, pero no tenemos quien quiera formar parte de la comisión directiva. No queremos, ningún asociado quiere formar parte de esta comisión y siempre son los mismos los que se siguen encargando. Entonces, bueno, en este caso vamos a tener que modificarlo. Se lleva a asamblea, en asamblea se presenta esta propuesta a los asociados, si los asociados están de acuerdo, se, se modifica. Se aprueba la reforma, se modifica y ahí van a poder elegir, reelegir indefinidamente. Y a su vez, en su caso, si también tienen demasiados cargos para ocupar y no, justamente no tienen la cantidad de asociados predispuestos a estar dentro de esos órganos, pueden disminuir también, en el caso necesario, lo que sean los órganos, siempre teniendo en cuenta que el mínimo establecido tanto por el código es en asociaciones civiles 3 personas humanas o jurídicas que van a estar en el cargo dentro de lo que es presidente, secretario y tesorero. Ese es el mínimo, el cual lo podrían disminuir en el caso de no tener esa predisposición general. Menos de eso no Ujú. lo podemos admitir nosotros. Exacto, correcto. Sigo con la siguiente consulta. Cualquier cosa, igual, Silvia, si te queda una duda, igual va a ser para el resto de las consultas que vamos a ir analizando. Si quedan dudas, vayan pasándolas a las respuestas que vamos dando y las vamos evacuando. Sigo con Ángeles López. Dice, hola, buenos días. Estoy asesorando para constituir una fundación que estaría integrada por personas jurídicas. Algunas serían de la provincia y otras de, bueno, Buenos Aires. Respecto a las de Buenos Aires, ¿puedo cargarlas como fundadores ya que no tienen ciudadano nivel 2 ni su sede en esta provincia? La divido en varias partes, si querés, Gaby, porque son varias Sí, consultas. exacto, para que no se vaya tan lejos. Los Exacto. que son de Buenos Aires con un simple trámite a través del chat de IPJ, o sea, el chat de Facebook de IPJ, pueden constituirse el CIDI sin ningún tipo de problemas, ¿eh? Seguramente les piden, por lo que tengo entendido, les piden copia, después Belu, por las dudas corregime, les piden copia de una foto del DNI, porque el sistema, Claro, yo todo, acá haría una aclaración para diferenciar entre persona física o humana y persona jurídica, ¿sí? Los fundadores van a ser las personas físicas o humanas que pueden estar en otra provincia, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Porque el ciudadano digital, ¿sí? Se puede realizar para cualquier persona que tenga DNI argentino, independientemente en qué provincia esté. Lo que dice exacto, Gaby, que es importante que tengas en cuenta, es que por ahí puede haber algún inconveniente, no suele suceder, pero puede que tengan un inconveniente, supongamos, con algún dato que trae de registro civil, ¿cierto? Con el DNI, cuando ustedes lo cargan a la persona con su DNI, ¿sí? Como fundadores. Bueno, en ese caso, como dice Gaby, se contactan al chat en la opción uno, que es la de carga de portal, mandan, envían, ¿sí? La foto del error más el DNI frente y dorso de la persona. Entonces, en pocos minutos, a lo sumo, un periodo pero muy breve, ya estaríamos solucionando eso. Pero eso es ujú, un error poco frecuente, ¿sí? Lo que sí, tienen que tener en cuenta es que el SIDI nivel 2, que es otra cuestión, ¿sí? Lo pueden hacer independientemente de dónde vivan, siempre y cuando, ¿sí? Tengan DNI argentino. No hay limitación en ese sentido, ¿sí? Yo en breve les voy a pasar cómo sacar el SIDI nivel 2 para que lo tengan en cuenta. Eso en relación a las personas físicas, ¿sí? Que estamos hablando de fundadores.
En relación a las personas jurídicas, si ustedes tienen personas jurídicas aportantes en la constitución de la fundación, eso se ingresa con el número de quit, ¿sí? De la persona jurídica. Entonces sería como otro paso. No obstante, ya también voy a compartir por el chat el instructivo donde se detalla cada paso para que lo tengan en cuenta. Y hecho esta diferenciación, sí, les doy paso para que continuemos con las demás consultas de esa misma usuaria. Perfecto. Y la hago siguiendo la consulta. Dice la siguiente consulta y otra consulta. ¿Cuál es el capital social mínimo que hay que constituir? Y a su vez dice, bueno, vamos y después dejo la otra consulta para después porque va a ser... Sí, igual podríamos leerlas como para que yo te haga un resumen, porque dice, Dale, bueno, dice, sí, dale, la léelas leo. porque voy a hacer como un resumen de... Perfecto. Dice, bueno, una de las consultas es también sobre cuál es el capital mínimo social, en este caso entiendo que es para la fundación, como lo está consultando, y a su vez dice, en el caso de una fundación, a constituir el objeto social educativo. Por lo tanto, entiendo que necesitaría la autorización de la CENAF. Eso sería en tribunales. Esa es Bien. la consulta ahí. Perfecto, Ángeles. El tema es el siguiente. Vos tenés dos formas de constituir, ya sea una asociación civil o una fundación. Ella había manifestado una fundación. Tenés dos formas de constituirlas. Una constitución modelo preaprobado por IPJ o que vos tengas redactado ya un instrumento con un objeto determinado, que se llama instrumento redactado por el ciudadano. Cuando vos elegís el instrumento redactado por ciudadano, quiere decir que vos al instrumento ya lo tenés, lo confeccionaron ustedes conforme a las reglas que querían darse y conforme a lo que permite el Código Civil. Entonces, el sistema, cuando vos elegís esta opción, el sistema te va a pedir ciertos datos que vos tenés que ir cargando conforme a lo que dice tu estatuto. Al finalizar esa carga, dentro del sistema van a ir apareciendo pestaña por pestaña. Al finalizar esa carga, te va a pedir que te cargues ese documento que vos ya tenés en tus manos, firmadas y certificadas conforme piden los requisitos de la resolución 50. Otra forma de constituirla es a través de la constitución modelo preaprobado por IPJ. Nosotros confeccionamos un modelo en donde los requisitos, o sea, en donde ya vos no vas a poder, como no vas a tener tanta libertad para decidir, porque ya está prearmada, es una preforma, en donde vos vas a cargar datos, los datos de las personas que están constituyendo, los datos de las personas que van a ocupar los cargos conforme nuestro modelo. Vas a tener que elegir un objeto modelo, o sea, dentro de los objetos modelos, como dijiste vos, el educativo. En este caso yo les voy a decir que tengan muy en cuenta, como es lo que vos estás queriendo constituir es una fundación, tienen que tener muy en cuenta de que si el objeto no se adecúa de manera acabada a lo que ustedes quieren hacer, la constitución modelo no es lo que ustedes están necesitando. En ese caso, lo que ustedes están necesitando es redactarlo ustedes al estatuto. ¿Por qué? Porque las fundaciones tienen prohibido por ley modificar su objeto. Entonces, si yo elijo la constitución modelo, que me obliga necesariamente a elegir uno de los objetos modelo sin tener la posibilidad de ampliarlo, el día de mañana, si ese objeto no les sirve, no van a poder reformarlo porque está prohibido por ley. Entonces, tengan muy en cuenta cuál es el objetivo que tienen con la fundación, qué es lo que quieren hacer, hacia dónde se dirigen y demás, porque no van a poder modificar su objeto. Entonces, como les decía, la constitución modelo van a ir cargando la serie de datos que el sistema les va a pedir y al finalizar esa carga, ustedes en vez de tener que subir el documento, el sistema les va a emitir un documento que van a tener que firmar, certificar y luego volver a subir. Entonces, la diferencia entre uno y otro es en uno ya tienen el documento confeccionado por ustedes y en el otro el documento se los da el sistema. Cuando quieren constituir una fundación, el mismo sistema también les va a pedir el depósito en una cuenta especial que se va a crear a través de la página, mientras están haciendo la carga de datos,
Para las fundaciones es de 2 salarios mínimos vital y móvil, no me equivoco, ¿no? 2 salarios mínimos vitales Acciones móviles, de o sea, capital son 2 salarios mínimos vital y móvil, y para las asociaciones civiles es 1 salario mínimo vital y móvil. 1 salario mínimo vital y móvil a enero del año en curso. O sea, no es el salario mínimo vital y móvil que está el monto actualizado a este mes. Es el monto actualizado en enero del año en curso. Todos los eneros se actualiza ese monto. Lo van a tener que depositar en una cuenta, como les digo, que la van a constituir a través de la página, que se constituye a esos fines, en donde se deposita el dinero, y una vez que la constitución es inscripta, ese dinero les es devuelto. Dentro de uno de los datos que les van a pedir que carguen 2 CBU. El CBU de la máxima autoridad y el de otro miembro de la comisión directiva, si no me equivoco. Y una vez que la Constitución se inscribió o si el trámite salió rechazado por algún motivo, dentro de las 24 o 72 horas, esa plata es devuelta a uno de esos CBU. En principio, al CBU principal, que es el de la máxima autoridad, y si esa cuenta tuviera algún bloqueo o algo no la pueden devolver, lo devuelven a la segunda cuenta, al CBU segundo que cargaron, para que ustedes puedan volver a empezar el trámite o para que ustedes ya tengan la plata disponible y esa cuenta especial que se creó para Constitución se cierra. Esa cuenta después ya no existe más. Con respecto al objeto, sí, en realidad, en esto va a haber a futuro un cambio, pero bueno, todavía no está del todo aclarado, no está del todo resuelto, pero en principio no solo porque sea el objeto educativo y habla de la creación de un instituto de enseñanza primaria y secundaria, es que van a tener que pedir SENAF. Siempre, siempre, siempre que la entidad vaya a trabajar con niños, niñas y adolescentes, tienen que pedir autorización a la SENAF. Si no lo van a hacer, sería conveniente que quede aclarado en el objeto. Es muy importante. Y también es muy importante no evadir el control, ¿no? Porque el día de mañana pueden tener problemas. Si es una entidad que el vínculo va a ser directo con niños, niñas y adolescentes, tiene que quedar aclarado. Y si no, lo van a tener también, para evitarse cualquier conflicto a futuro. Eh, y sí, en este caso, en el educativo específicamente, habla de la creación de institutos de nivel primario y secundario que abarcaría a las personas que se encuentran protegidas por la CENAF, que serían desde el nacimiento a los 18 años, los exacto. 17. Incluso hace una creación que dice, bueno, dice bien, SENAF ya está perfecto, está correcto. CENAF no es en tribunales, Exacto. no es en Eso tribunales. directamente en la propia secretaría dependiente del... Exacto. Igual, de todos modos, bueno, se está analizando un cambio respecto a esta autorización, pero por ahora seguimos con esta forma de Bueno, trabajo. y hace una aclaración, dice, sí, lo tengo redactado, el instrumento, entiendo, dice, me lo envían desde la provincia pertinente y por eso tengo que adaptarlo a la normativa de Córdoba. Está correcto. A ver, esto es una aclaración, Gaby, si cualquier cosa hacen una corrección. Sí, Siempre tengan en cuenta que nosotros no están obligados siempre a tener digamos, nosotros proponemos en lo que es la página de IPJ, lo que es el acta, generalmente modelo constitutiva y estatuto social, es la sugerida para el ciudadano. El instrumento, en el caso redactado por el ciudadano, es de libre redacción, siempre que la misma esté conforme al código. Y de última, sí, pueden ver qué normativa tenemos nosotros predispuestos, que pueda haber alguna contradicción, pero si no, generalmente, digamos, no entramos en alguna cuestión más de fondo, siempre que la ley esté, y aclaro, y está correcto, es correcto leer la norma, a ver si no hay alguna contradicción que por ahí en lo que la IGJ tengan normado eso que nosotros no, pero siempre sería más claro hacer la corrección y demás, o la consulta previa si te hace alguna duda, igualmente. No sé, Gaby, si querés hacer una aclaración ahí por las dudas. está perfecto.
Bien, y hace, bien, dice, claro, dice, los de CENAF ya están funcionando con los colegios, pero se formaría una fundación para la congregación, no existiría más. Bueno, y después una aclaración siempre respecto a la CENAF, muy clara la explicación, dice, cualquier duda igualmente, Ángeles, podés ir cuando la hay, si no, siempre está también el canal de Facebook, si te va surgiendo alguna cuestión y demás, y si es de algo muy puntual, se podría evaluar una reunión más concreta del caso de manera privada en un futuro, eso no hay problema. Ujú. Para no confundir al ciudadano, una aclaración, porque en estos vivos tratamos de hacer respuestas generales y por Sí. ahí, si vamos a un caso puntual, se puede tomar como alguna cuestión general y podemos confundir al resto de las entidades que están con sus intereses también. Ahí Pablo les agradece, dice bien, muchísimas gracias, muy claros en la explicación. A eso le sumo a Ángeles que va a encontrar en el chat principal, ¿sí? No en el privado donde nos mandó las dudas, sino en el principal, el instructivo y a su vez cómo, ¿sí? Poder hacer el ciudadano digital y el ciudadano digital nivel 2 a aquellas personas que están en otra provincia y todavía no lo tienen, ¿sí? Y a su vez, lo que habíamos mencionado sobre el capital mínimo exigido para las fundaciones a día de hoy, ¿sí? Así que bueno, dicho eso, si quieren, podemos pasar al siguiente. Ok. Bien, seguimos con Gabriela Avendaño. Dice, buenos días, hay un estatuto de un club en el cual dice que las asambleas ordinarias deben hacerse el tercer domingo de agosto. Si yo no puedo respetar esa fecha, ¿debo llamar llamar a extraordinaria? Es una asamblea que va a tratar elección y estados contables, agrega, entre otros puntos, varios. Tienen la autoridad de vencer en 2020 y eligen por mitades, pero acá hay que elegir a toda la comisión, entiendo. Sí, Gabriela, yo entiendo que ese estatuto determina específicamente que la asamblea ordinaria tiene que hacerse tercer domingo de agosto. Por algo la entidad decidió esa fecha y por algo lo determinaron en el estatuto. Para mí, cuando se hacen ese tipo de cláusulas tan restrictivas, suele pasar esto, de que hay veces que no se llega con la documentación o con los tiempos para convocar el tercer domingo de agosto. Entonces es un problema. Pero si eso dice tu estatuto, lo tenés que respetar. Lo que podrías hacer es plantear, ya que vas a llamar a una extraordinaria, la reforma del estatuto para, para sacar ese artículo tan restrictivo que no te que por ahí que no les sirve, que no lo terminan usando y no termina siendo práctico y útil para ustedes. Así que sí, tenés que hacerlo así. Perfecto, sigo. Con la de Gabriela Ramón. Gabriela Ramón. Gabriela Ramón dice, buen día, una pregunta. El 24 tuvimos la asamblea para aprobar los estados contables. La asamblea se hizo, pero el viernes nos enteramos que el boletín no se publicó, que el boletín solo publicó el edicto 2 días en lugar de 3. ¿Es válida la asamblea? Aclara, no puedo en este momento leer bueno, lo que se envía. Necesitamos saber si PJ aprobaría la asamblea o debemos convocarla nuevamente. Como le respondí en la pregunta anterior a Gabriela Bendaño, en realidad, si el estatuto de la entidad determina que la publicación tiene que ser por 3 días y se hizo por 2, ya sea por un error del boletín o por lo que sea, no es válida esa asamblea porque es una regla que determina el estatuto de la entidad. Dice que para la publicación tiene que cumplirse 3 días y se cumplieron solo 2. Con lo cual, entiendo que vas a tener que ratificar la asamblea, convocar a una nueva para ratificar esta. Si ya sucedió, vas a tener que hacerlo así. O en su defecto, modificar el estatuto y dejar como requisito, por ejemplo, la publicación en un solo día. Pero esto es a futuro, no quiero decir que con esta modificación vayas a salvar este inconveniente que tuvieron en esta asamblea. Salvo que la asamblea del 24 haya sido unánime. Si en esa asamblea se presentaron el total del padrón,
y la asamblea de esta forma fue unánime y la publicación de los edictos no importaría porque no se vería afectado el derecho de ninguno de los asociados. Así que esa sería la única forma en que este error podría ser salvado, sin tener que convocar una nueva asamblea, que la asamblea haya sido unánime. Exacto. Perfecto. Continúo consulta. Gabriela Avendaño. Dice, llama a una asamblea extraordinaria para ratificar. Hace combinado a distancia y presencial. En el llamado que debe hacer el quórum, el acta la firma únicamente el presidente y aclara, dice, la última que me está pasando, dice seguido, es que las autoridades que se van no dan acceso a los libros digitales. A veces no se puede llegar a un acuerdo. Sé que se debe intimar, pero si no tengo solución, es todo. Bien, con respecto a la primera parte de la pregunta, te contesto. Con respecto a cuando se hace combinado presencial y a distancia, del acta presencial, de quienes se encuentran de manera presencial, tiene que estar firmada el acta o sea, siempre decimos, el acta firmada por presidente, secretario y 2 asociados para firmarla. Si no existiera ni el secretario ni los 2 asociados de manera presencial, esa acta solo va firmada por el presidente. El resto de los asociados, quienes estuvieron de manera virtual, tendrán que emitir un mail en donde digan básicamente que estuvieron presentes en la asamblea tal, que al punto 1 lo votaron de esta manera, que al punto 2 lo votaron de esta otra manera, que al punto 3 lo votaron de esta otra manera, como para que uno pueda hacer el cálculo de los votos, de cómo se votó el punto, si de manera unánime se aprobó, si se aprobó por mayoría o no se aprobó, y de quienes estuvieron presenciales van a tener que hacer la planilla de asistencia, como mezclando los 2 requisitos. Para la presencialidad, los requisitos de los que estuvieron presentes, y para los virtuales, los requisitos de los que estuvieron virtuales. No sé si habrá quedado claro, si no, Gabriela, me volvés a preguntar. Y aclaro ahí, Sí. sí, y antes de pasar al segundo, porque entiendo que también hace puntualmente que dice que en el llamado que debe haber quórum, el acta la firma únicamente el presidente y en este caso depende cómo realicen esa convocatoria. Si lo van a hacer mediante virtualidad por la resolución 25, van a tener que traer, sí, el acta va a venir firmado únicamente por quien está a cargo de la presidencia y de última, el resto de la asistencia por el quórum es justamente como dice Gaby. Si no viene firmada el acta por los miembros asistentes, en caso de no ser presencial, en la virtualidad van a tener que acompañar esos mails, digamos, haciendo la validación del quórum de que tuvieron dando, digamos, por consentido esa convocatoria, tanto en el acta de comisión directiva, va a ser igual que para la asamblea en este caso. Hago ese agrego porque también justo leí ahí que era también por el tema del llamado a la asamblea. Y bueno, queda la última parte que en este caso, no sé si nos excede a nosotros ese punto, hasta cierto, la consulta 2. Sí, en realidad con el tema de los libros digitales, a ver, las personas que se van, más que darles el acceso, en realidad las personas que se van, la comisión directiva saliente, lo que debería hacer por una cuestión de incluso delimitar su responsabilidad, es irse con el trámite de la modificación de autoridades inscripto. Porque una vez que ustedes tengan las autoridades, el cambio de autoridades inscripto, las nuevas autoridades van a poder acceder a los libros a través de la asignación del nuevo representante y de esta manera ingresar a los libros digitales. Para mí lo que tienen que recalcarle a las autoridades salientes es que en la medida en la que no se inscriban esa nueva elección, las autoridades inscritas siguen siendo responsables. Siguen teniendo responsabilidad para con los actos de la entidad. Que para mí ahí radica la importancia de, si yo me quiero ir de algún lado, quiero irme lo antes posible, si yo ya terminé mi mandato, quiero irme lo antes posible, y como que mis tareas estén acabadas y cumplidas,
inscriptas para ya irme, porque si no, todo lo que se vaya haciendo voy a seguir siendo responsable yo. Entonces, que creo que quizás tendrían que apelar a este argumento para tratar de resolver este conflicto, de que les inscriban las autoridades. Y si no, tendrán que hacer las denuncias correspondientes en donde correspondan, porque Sí, ya ahí no nosotros sé, nos es verdad, excederíamos a a nosotros nos hablar excede hoy por hoy esto. en esas cuestiones internas, salvo denuncias previas, ¿Sí? nosotros en el área jurídica, nosotros ya ahí no podemos intervenir en esto a ese asesoramiento. No, Creo yo, Gaby, no sé, es una cuestión muy interna de ellos. exacto, sí, tal cual. Eh, También sepan, o sea, esto también se está trabajando internamente, porque estos problemas suceden mucho y estamos tratando de encontrar una solución a estas situaciones, de ver si podemos generar alguna instancia previa a una denuncia a nivel judicial, pero bueno, en principio no les quedaría otra que una denuncia a nivel judicial. Pero bueno, estamos tratando de trabajar esas soluciones intermedias, pero bueno, que todavía no se han terminado de cerrar. Perfecto. Sí, hice esa aclaración porque también se nos están dando esos casos bastante seguidos y digamos nosotros desde el área civil nos excede como la mediación, en este caso entre las partes, algo muy causal. Sigo, hace una consulta más, Sebastián. Dice, gracias, una última duda que me queda es, atento a la informalidad en la que habrán realizado las elecciones de autoridades internamente. Debería haber una de las que se realizaron, entiendo que son por las asambleas, plasmarla correctamente, observando y cumpliendo todos los requisitos, rectificar lo que corresponde y, por supuesto, acompañar, en este caso dice en otro documento, todas las actas en cuestión para su contralor, y no solo la última. Bien, primero por un lado. A ver, esa acta del, habíamos dicho, 2019, 2020, más o menos, aproximadamente la fecha, conforme a cuando se vencieron las autoridades, deberían de cumplir con los requisitos. De todos modos, supongamos que la elección se hizo y no se hizo conforme al estatuto. No se eligieron correctamente las autoridades. Hoy, que van a elegir autoridades nuevas, no tiene sentido que yo les diga que esas autoridades no se eligieron conforme al estatuto. Yo las voy a tomar a esas autoridades tal cual como las eligieron. Sí vamos a necesitar las aceptaciones de cargo de esas autoridades. Porque, como les dije recién, hablando de otro caso, esas autoridades tienen una responsabilidad. Entonces, necesito que esas autoridades sepan que en determinado periodo fueron nombrados para cubrir un cargo y que son responsables por ese cargo. Entonces, tienen que acompañar las aceptaciones de cargo firmadas. Y van a tener que traer el acta, o sea, ¿qué es lo que vas a tener que acompañar vos? El acta de comisión directiva que convoca la asamblea para el 2025. Vas a tener que acompañar el acta de asamblea 2025, en donde se aprueban los estados contables, en donde se eligen nuevas autoridades y en donde se ratifican asambleas anteriores. Por lo tanto, vas a tener que acompañar también el texto de las asambleas anteriores, en donde se eligieron autoridades o en donde se trataron estados contables. Lo que sea que vayas a ratificar. Y en cuanto a rectificar, como te dije, el rectificar hoy una asamblea del 2019 o del 2020, por ejemplo, que haya habido un error en la elección de autoridades, hoy no tendría como mucho sentido rectificarla. Esas autoridades ya se eligieron así, esas autoridades ya actuaron así, hay que ver el caso particular. En principio te diría que sería ratificar y presentar en otros documentos las otras actas que se están ratificando. A lo sumo pueden dejar la mención del error advertido en ese momento como una aclaración para el asociado, digamos, Claro, pero justamente hoy salvar algo que ya cuando se inscriba no va a tener una nueva injerencia porque van a haber nuevas autoridades, siempre y cuando las nuevas ya queden correcto y no tengan ese error de fondo por el estatuto y ir en contra del mismo, pero lo pueden dejar aclarado porque ya lo advirtieron. Y hago una aclaración ahí, Gaby, si me permitís. Generalmente nosotros, si ya contienen las actas, las pueden acompañar, obviamente con su correcto libro de corresponder digital,
Y si no, la otra cuestión, nosotros generalmente por ahí lo que aconsejamos es muchas veces que pueden transcribir íntegramente el acta ratificada dentro de un solo instrumento y queda todo en un solo acto, en una sola instrumentación, todo lo que vamos a inscribir. Entonces no tienen que andar acompañando actas por separado, que muchas veces también ahí suele caer el error. Entonces acompañan todo transcrito en esta última acta, íntegramente, día, hora, fecha y cómo fue resuelto en aquel momento y se inscribe todo en esta última acta social. Exacto, correcto. Así es. Y sepan que en este caso van a tener que acompañar, como dije, las aceptaciones de cargo de allá del 2020 y las aceptaciones de cargo de las nuevas autoridades que están eligiendo. Perfecto. Si La querés, siguiente, la siguiente sí. consulta, igual hago una aclaración, cualquier cosa, Sebastián, bueno, igual para Gabriela, Gabriela Bendaño, Gabriela Ramón, que hemos estado dando consultas, si les siguen surgiendo dudas, vayan consultándola, que para eso es el espacio pertinente. La siguiente consulta, bueno, de Club Deportivo y Unión Social, lo que voy a necesitar es si después nos podés pasar, porque es sobre un caso de rechazo, si nos podés pasar el número de trámite de expediente de última para ser analizado, de última posterior del vivo con el área y comunicarnos de manera interna, porque veo que muy puntual es un rechazo que le están haciendo, así que para no es que no pasarnos el número de trámite al cual hacer referencia, que está en el rechazo para poder analizarlo del área y darte una respuesta después del vivo. Yo, Pablo, se lo Perfecto. pedí, todavía no tengo respuesta, entonces además aprovechamos a solicitarle el nombre de usuario en Facebook para poder trasladarle las respuestas. Entonces, número de expediente de trámite rechazado, teléfono, mail de contacto y nombre de usuario en Facebook. Con esas tres cositas, cuatro, podremos avanzar con una respuesta ya para el caso particular, como dice Pablo, atendiendo el rechazo que emitieron desde el área. ¿Sí? Sí, sí, lo solicito más que nada porque no es por lo extensa de la consulta, sino que veo que es muy puntual, hace referencia a un rechazo de una causal y de última de derivar, coordinamos una reunión y demás para dar todas las explicaciones pertinentes. ¿Te parece, Gaby, si lo dejamos así? Así que Ujú. quedamos cualquier Sí. cosa al pendiente de que nos pases información para poder ir coordinando el mismo. Sigo con Darío Llenari. Sí. Dice, buen día. Los fondos dinerarios, previo al acto constitutivo, forzosamente realizados para que nazca una entidad, forman parte del capital inicial del patrimonio, de acuerdo al código. ¿Cómo lo incorporo a esta información en el acta constitutiva, adjuntando la documentación probatoria, transferencia y otras cuestiones? Bueno, en realidad, como les dije, vos cuando vayas a constituir la entidad, vos vas a tener que ir cargando datos. Por ejemplo, si los constituyentes fuimos Gabriela, Belén y Pablo, vos vas a cargar nuestros datos y vas a tener que poner el monto que aportó cada uno. Entiendo que el sistema te pide eso. O lo mismo vos podrías dejar asentado en el acta constitutiva. Los constituyentes fueron Gabriela, Belén y Pablo. Gabriela aportó tanto, Belén aportó tanto, Pablo aportó tanto, porque de hecho es dentro de las pestañas cosas el carga que te pide el sistema es eso, es determinar el monto y la forma en la que se hizo ese aporte. Y ese aporte va a tener que ser depositado en una cuenta especial que se crea al efecto desde el sistema. El sistema no te va a permitir cerrar el trámite hasta tanto no esté el depósito hecho y consolidado y acreditado en el sistema, no te va a permitir cerrar el trámite, no te va a permitir poder presentarlo ante IPJ. Entonces, la forma de acreditarlo es esa. Cuando yo ya tengo el trámite dentro del área, es porque ya se hizo el depósito y porque ya el sistema validó que el depósito está hecho. No es que vayas a tener que acompañar transferencias ni nada, porque eso es lo que se tiene, esos montos que a lo mejor te transfirieron a vos para constituirla, son los que después se van a tener que transferir a esa cuenta especial. Así que no vamos a Incluso necesitar si, comprobantes. claro, incluso si fuera, por ejemplo, el patrimonio en una acción civil, a diferencia de una fundación que, por ejemplo, por la resolución 48T dice que es un capital mínimo, salario mínimo vital y móvil,
reitero, enero del año corriente, en este caso que como se toma, si fuera menor, el sistema no te dejaría proseguir, digamos, con la misma carga, te bloquea hasta Ujú, cumplir ese mismo. Esto también es una aclaración porque muchas veces también suelen ser reclamos que dicen, pero nosotros acreditamos sí, pero el sistema no te lo va a permitir si no cumple el mínimo, en este caso, normado por nosotros por la IPJ. ujú. Después, la acreditación, muchas veces la gente lo suelo ver en trámites, muchas veces que acompañan ese comprobante de transferencia, que no es necesariamente, justamente, como repite Gaby, porque el sistema mismo ya lo acredita, siendo en efectivo. En el caso de ser por bienes registrables o no registrables, bueno, van a tener que acompañar ahí sí, igualmente, la declaratoria, esa correspondiente documental que está dentro de la resolución 50. Perfecto. Igualmente, cualquier cosa, consulta Darío, podés consultarlo tranquilamente nosotros para evacuarlo dentro de las posibilidades que tenemos. Sigo, Sebastián está haciendo una repregunta, sí, ya estaba que... justamente leyendo y ya después continúo con las que quedaron ahí. Ujú. Dice clarísimo, de muchísimo valor, dice de ya muchísimo valor su respuesta. Perdón por ahí, porque voy en vivo, como lo van transcribiendo, entonces voy armando. Dice, entiendo que respecto a las actas que se ratifican, solo acompaño o transcribo las actas junto con la aceptación y PEP, por lo que me refieren. Pero entiendo que en otros requisitos de actas viejas, como planilla asociada, planilla de asistencia, entiendo que no hace falta. ¿Es correcto? Exacto, Sebastián. Como vos vas a estar ratificando con un acta 2025 las anteriores, yo solo necesito la planilla de asistencia de la del 2025, el acta de convocatoria del 2025, el padrón de asociados actualizado al 2025 y no de todas las otras. ¿Se entiende? Entonces no vas a tener que acompañar ni las actas de comisión directiva que convocaron a las asambleas anteriores, ni los registros de asistencia de las actas anteriores, ni los padrones a esa fecha. Simplemente vas a acompañar un actualizado a esta fecha con estado contable y, perdón, sí, estado contable, planilla de asistencia de esta fecha y convocatoria de esta fecha, 2025. Gaby, hay aprovecho de repreguntar de modo usuario. Él dice que entiende que junto con las aceptaciones IPEP, en lo que se refieren, nosotros y si confeccionamos la declaración jurada única, ¿sí? Que tiene tres cositas: aceptaciones de cargo, declaración de inhabilidades e incompatibilidades con el cargo y a su vez las PEP. Entiendo que tendrían que ver, si la tienen separadas, que se cumplimenten esos tres requisitos, que no falte ninguna de las autoridades anteriores. Exacto, correcto. O sea, las autoridades, cuando se eligen autoridades, quien asume el cargo tiene que aceptar el cargo, tiene que declarar bajo fe de juramento no encontrarse comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades de la ley para ejercer el cargo y tienen que declarar si son o no son personas expuestas políticamente. Esta aceptación de cargo y las declaraciones juradas pueden estar todas en un instrumento único o pueden estar por separado. No hay problema, pero tienen que estar las tres, ya sean por las autoridades electas en el 2020 o por las autoridades electas en el 2025. Y tienen que venir con firma certificada. La firma certificada tiene que estar se debe acompañar a la aceptación de cargo. Si tuvieran por separado las declaraciones juradas por un lado y la aceptación de cargo por el otro, la aceptación de cargo sería la que tiene que venir con la firma certificada. Cuando se trata de una declaración jurada única, que es un documento que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, en donde resumimos esta información en un único documento, ahí viene la firma certificada y va a pesar sobre las declaraciones juradas y sobre la aceptación en un único documento. Eh, eh, Clarísimo. y esto es muy importante aclararlo, las certificaciones de firma que nosotros permitimos son la certificación de firma por escribano, que siempre es la más completa, por policía, por juez de paz o por entidad policial. Perdón, policía, juez de paz y bancaria. Eso me estaba faltando. Y bancaria. Pero sepan
que si lo van a hacer certificar por un juez de paz, por el banco o por la policía, tienen que pedirles que esa certificación sea completa. Muchas veces vemos que en el banco o en la policía ponen un sello que dice firmó ante mí. O sea, yo veo un rulo, veo que abajo del rulo dice María Belén Herrador y veo un sello de un policía que dice firmó ante mí. Bueno, pero ¿quién firmó ante él? ¿María Belén Herrador? ¿O fue Pablo Masucci que hizo un rulo y puso abajo María Belén Herrador? No, tienen que acreditar los datos de la persona que está firmando ante él. Por eso les digo que siempre la de los escribanos es más completa, porque el escribano pone María Belén Herrador, DNI tanto, firmó ante mí, este día, mostrándome su DNI, por ejemplo. Suelen poner estos datos los escribanos. Entonces, nosotros siempre aclaramos, y de hecho es una observación que hacemos muy a menudo, es eso, como certificación incompleta, la autoridad certificante tiene al menos que determinar como datos mínimos nombre completo y DNI de la persona que está certificando la firma. Claro, Clarísimo, Gaby. Ahí Sebastián dice, fantástico, más claro imposible. Muchas gracias por la paciencia. Así que gracias a vos, bueno. Sebastián, por dejarnos todas tus consultas. Y antes de pasar a la última, bueno, consulta que veo que por el momento, para Guillermo Heredia, que veo que nos pasa el rechazo ahí de la consulta anterior sobre el club deportivo y social, después de que vamos a analizar el caso y de última, si es pertinente, te iremos enviando la respuesta ya de manera privada del caso puntual y en su corresponder haremos una reunión de manera privada y analizaremos el caso. Así que Guillermo, eso quédate tranquilo que en el transcurso del día, de la mañana incluso, te vamos a brindar una respuesta a tu consulta. Paso para la consulta De los bomberos de voluntarios. Bombero voluntario de Malagueño. Dice, en la asamblea del 12, que se realizó por error, en el boletín se publicó otro número de acta de convocatoria. Hay que hacer de nuevo entiendo las PEP. Voy a aclarar, eso ya lo Sí. vamos a preguntar. Con respecto a la asamblea del 12, la publicación en el boletín tuvo el error de que menciona un acta de convocatoria número de acta de convocatoria que no era la correcta. Por un error de ese tipo, nosotros no observamos ni vamos a rechazar el trámite. ¿Qué datos sí tienen que surgir como correctamente? La fecha de la convocatoria, el horario en el que se está convocando y el lugar en donde se está convocando. Sí, por ahí observamos el tema de los nombres, o sea, a veces nos pasa, porque si no, al asociado se le hace difícil encontrar dentro del boletín para ver cuándo va a ser convocada, el lugar y dónde. Entonces, tenemos como un cierto criterio, no somos tan restrictivos. Si se equivocaron, por ejemplo, el acta de convocatoria era número 11 del 23 de abril del 2024 y le pusieron 12, bueno, eso no va a ser un error que nosotros vamos a rechazar por el número de acta de convocatoria. Sí estaría el error en la fecha en la que están convocando, para la que están convocando. Si convocaron para el 12 y la asamblea era para el 13, no hay chance de ese error no pase. Y con respecto a lo que consultas de que hay que hacer de nuevo los PEP, ¿por qué deberías hacer de nuevo los PEP? ¿A qué se refiere la pregunta? Porque lo de la convocatoria no afectaría a los PEP. Salvo que crees que tenés que convocar a una nueva asamblea por el error que hubo. Pero no. Los PEP, el PEP es la declaración jurada de persona expuesta políticamente. Esa declaración jurada tiene que confeccionar según una fecha igual o posterior al de la asamblea. Supongamos en el caso en el que tenés que ratificar una asamblea anterior, esos PEP deberían ser de fecha igual o posterior a la asamblea en donde fueron electos. Si estás ratificando no es que lo tengas que volver a hacer, porque ya están, corresponden al momento en el que se eligieron esas autoridades.
Supongo que debe venir por ahí la pregunta. Entiendo exactamente lo mismo. Por ahí nomás que no sabía si tenía alguna puntualidad al respecto. Y entro ahí una consulta, dice Silvia Orequia. Me surgió una duda respecto a una respuesta que hemos dado. Dice, la asamblea del año pasado no fue aprobada por cuestiones formales, pero decidimos que este año regularizar. ¿Conviene ratificar la asamblea anterior y luego proceder con la de este año o presentar un único acto, memoria y balance de cada año por separado en la de este año? Dice que aclara que la memoria y el balance fueron aprobados. Mira, si el acta existió, si efectivamente se reunieron los asociados y aprobaron el estado contable anterior y el acta se asentó en el libro, lo correcto sería de que hoy vengas y trates las dos. O presentes la del año pasado primero y después la de este año, o que en la de este año ratifiques la anterior, y se presenten las dos juntas. Eso sería lo correcto. Ahora, si vos me decís, el estado contable del año pasado lo hicimos, pero efectivamente no nos juntamos, bueno, hoy sí vení y tratá todo junto en una sola asamblea, pero si realmente existió, lo prolijo y lo correcto y lo transparente para los asociados es que se presente la del año pasado y se inscriba, o que se ratifique este año también la del año pasado y se presenten las dos juntas y se inscriban, pero sí, lo correcto sería que si la asamblea existió, se inscriban, Bien, y se presenten. hago una aclaración que ahí dice Silvia, en este caso, la voy a leer la aclaración y después hago un agregado. Dice, a nosotros también nos rechazaron el trámite porque en el acta de asamblea no decía la cantidad de asistentes que hubo en la misma, que fue un dato que en una asamblea anterior nunca figuró. Bueno, en este caso, Silvia, si vos tenés una asamblea o un trámite presentado previo a esta que quieren iniciar hoy, digamos, en cuanto a manera de presentación ante el IPJ, si tenés asamblea trunca, de última, si voy a decir que son observaciones de formalidad además, de última te invito, igual como hice anteriormente, pasar el número de expediente que tengas en cuestión, si todavía no tenés Y lo esa revisamos. asamblea inscripta y no se inscribió, esto es una aclaración. No es nada inscripto posterior, digamos, vemos cómo resultó esa presentación de ese acto social, a ver si tiene alguna solución de manera privada, el caso puntual, y ver cómo encarar. Si vamos para la solución de la misma, no tuvo más forma, más observación de fondo, o se subsana en una nueva asamblea. Te invito a pasarnos el número de expediente y un número de contacto ahí por manera privada y analizar el caso. Te reitero, si esa asamblea fue rechazada, tenés la presentación y no hubo nada posterior inscrito. Porque si hay algo posterior, esa asamblea rompería el tracto y bueno, igualmente pasarlo y vemos el caso puntual, no hay drama. Exacto. Así como está haciendo Silvia, que está mencionando esto de que tuvo un trámite rechazado, para el resto de los usuarios les aclaro, cuando ustedes tengan un trámite rechazado, si tienen dudas respecto de cómo subsanarlo o respecto de la observación que le estamos haciendo, o si no estarían de acuerdo con alguna observación, siempre cuentan con el canal de Facebook para consultar. No esperen 6 meses para resolverlo, porque quizás lo podemos resolver mucho más rápido antes. Quizás la solución del trámite no implica hacer una nueva asamblea. No siempre los errores o las observaciones que nosotros hacemos se subsanan ratificando la asamblea, teniendo que presentar una nueva asamblea ratificando la anterior. Por ahí quizás las soluciones son mucho más sencillas, y las entidades pueden estar al día consultando a través del Facebook. Totalmente, totalmente. De eso recordar que tenemos distintos canales de atención, ¿sí? El Facebook siempre es el canal principal de la inspección para poder gestionar todo lo que son dudas, consultas, reclamos, incluso que tuvieran. Y cada equipo que está en cada opción que ustedes eligen al ingresar está continuamente en charla y en vínculo con los agentes técnicos, ¿sí? Pablo, Gaby está constantemente hablando con nosotros, validando respuestas para casos particulares. Entonces, cualquier respuesta que ustedes reciban por cualquier medio de comunicación de IPJ, ¿sí? Es válida y está validada por las áreas técnicas. Si nunca van a recibir una respuesta que no esté previamente validada, más aún si es respecto a un rechazo, ¿sí?
Después, obviamente, tienen estas instancias en vivo, ¿sí? Para poder evacuar todo tipo de consultas, que normalmente lo hacemos cada 15 días, ¿sí? Son 2 encuentros mensuales, salvo excepciones. Y también están disponibles algo que mencionó Pablo hace un ratito, que es el servicio de videollamadas. Si ya vemos que desde el chat, ¿sí? No se llega a acabar, ¿sí? O sea, no se llega a entender completamente las causales de rechazos, entonces tenemos habilitada una segunda instancia de consulta que ya es una reunión vía Zoom con el agente técnico puntual que ha estudiado el expediente para que ustedes puedan resolver en detalle todas las dudas que tengan. Porque lo que más queremos, Gaby, Pablo y todo, es que en la segunda presentación que hagan ya quede inscrito el expediente. Así que... Por eso le reiteramos siempre, no duden en consultar, si no se queden con dudas, porque a lo mejor una duda que tenían previamente después los salva de un rechazo, ya sea por certificación, por libros digitales. Aunque no crean, hay muchos rechazos por libros digitales. Tenemos millones de instructivos para que puedan entender cómo es el procedimiento. Así que no se queden con dudas. Veo ahí que Silvia nos acaba de pasar los datos, así que... Espectacular. Entonces tendríamos, para que se queden tranquilos los usuarios, el caso de Silvia, ¿sí? Por el rechazo y el caso de Guillermo, también por el otro rechazo. Estos 2 casos quedan pendientes, los vamos a procesar ahora después del encuentro, para que se queden tranquilos. Recibimos todos sus contactos para poder comunicarnos posteriormente. ¿Sí? Van a recibir la respuesta seguramente en el transcurso del día de hoy o posteriormente. Ahí veo que Alejandra nos dice gracias por el encuentro de hoy, muy claros como siempre. Gracias a vos, Alejandra, por acompañarnos. Veo, Sebastián nos dijo que justo se tenía que retirar, pero que nos saludaba y nos decía que tuviésemos una excelente jornada, así que muchas gracias a vos también, Sebastián, y gracias a todos los que participaron el día de hoy. Creo que no nos quedaron más consultas, chicos, si bien, así que de paso les voy a comentar a los usuarios que el último mensaje que tienen en el chat grupal, ¿sí? Hace referencia a 2 links importantes. El primero, sí, es el de la grabación de este encuentro. Sí, van a tener disponibles las respuestas de esta reunión en esa grabación que les pase. Ya está disponible en el muro de Facebook para que puedan rever todo lo que les fue mencionando Gabriela y Pablo para sus consultas particulares. ¿Sí? Facebook actualmente está teniendo una política de grabación por 30 días, por eso no pueden ver los vivos anteriores, pero van a tener disponible esa grabación por 30 días hasta tanto vayamos incorporándolas al canal de YouTube, ¿sí? No se preocupen, pero para que lo tengan en cuenta. Y en ese sentido, el segundo enlace importante es el de la encuesta de atención, ¿sí? Dejamos allí una encuesta que demora unos 5 minutitos para responder y que nos encanta enviar para poder leer ha sido la experiencia de ustedes en este tipo de encuentros, sobre todo qué les gustaría que incorporemos, si les parece útil el canal y cómo podremos mejorarlo. Y como tercer punto importante a tener en cuenta, les compartimos la calendarización de los vivos del próximo mes. En este caso, los próximos encuentros van a ser los lunes 11 de agosto y 25 de agosto en esta misma sala de Zoom a las 10 de la mañana. Así que ya están enterados, déjenlos anotados para que no se los pierdan. Ahí los bomberos voluntarios Cosquín nos dicen gracias por todo, siempre es un placer escucharlos porque nos dan una pantalla muy clara de todo. Ay, son un amor. Muchísimas Bueno, muchas gracias a gracias, muchas ustedes. gracias. Ahí La Silvia idea nos es esa, es ayuda. darles una mano y o sea, que se les haga sencillo a ustedes presentar los trámites, porque la idea no es trabar, la idea es el correcto control y la correcta confección de las cosas por parte de la entidad para que no haya como conflictos a futuro, porque mientras las cosas sean claras para con los asociados dentro de internamente, bueno, y las cosas se hacen correctamente, no hay conflictos. Y bueno, por otro lado, para nosotros también,
que nuestro trabajo sea sencillo, que sea simplemente leer un estatuto y ver que lo que se hizo en una asamblea sea correcto y escribirlo.